Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Trent. Pues ahorita, el día de hoy, venimos a conocer el acuario de mi amigo Alex. Vamos a ver qué se nos presenta, qué nos enseña, con qué nos impresiona. Y pues recuerden, no olviden suscribirse, darle like si les gusta el contenido. Y para no hacerles el cuento más largo, vamos a darle, vénganse. Pues miren, pandilla, ¿cómo ven esta belleza de arrecife de coral? Literalmente este video es un antes, porque pues van a ver aquí algunos cambios. También recuerden que aquí pandilla Ripsider respeta todas las decisiones de nuestros invitados. Y pues en este caso, igual que con mi querido Maximus, vamos a escuchar únicamente la voz de mi querido Alex. Pues primero que nada, saludos a la pandilla, mi querido Alex, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cuál es el litraje de esta belleza de arrecife? Arriba son 300 litros y en el SOM yo pienso que tengo unos 80 litros más o menos, ya quitándole las piedras, o bueno, el volumen de las piedras tal vez un poquito menos, pero las medidas dan de 120 por 50 por 53, Okay. 305 litros aproximadamente. ¿Qué es lo que tienes pensado hacer a futuro? Y yo creo que en un futuro no muy lejano, ¿qué vas a hacer con este acuario? ¿Cuáles son las modificaciones que va a tener? Las que va a tener, aparte de las que ya tuvo, vamos a cambiarlo a un acuario un poquito más grande. Vamos a mandar a hacer una península, que de hecho ya la mandamos a hacer. Va a tener las medidas de 200 por 70 de ancho por 60 de alto. En ese vamos a cambiar más que nada las acróporas. Vamos a tratarlo de hacer un poquito más de acróporas, ya que en esta la verdad sí he tenido algunos problemillas en un principio y eso me ha hecho decidir a cambiarme uno un poquito más grande. Como me cambié de domicilio, se me movieron un poco los parámetros y tuve pérdida de todas las acróporas, a excepción de dos, una que se ve por ahí un poquito maltratada. Esas dos que están aquí en medio también son las que siguen vivas. Okay. Esa que está ahí maltratadita sí se me andaba muriendo y afortunadamente ahí va. Se está rescatando. Tú tienes 3 módulos Prime. Prime HD16 Reef. Ok. Son 3 que las he tenido desde un principio. Tengo también 2 generadores de ola Nero 5 de la misma compañía. Okay. Ahorita está un poco sucio porque no se ha hecho el mantenimiento hasta la próxima semana. Okay. Y tengo una más, nada más para darle un poquito de flujo del fondo hacia adelante. Es una fluval sencilla. La había comprado para el otro SOM con el que venía esta pecera, para darle movimiento porque tenía unos puntos muertos. Entonces ya después, como no la utilicé, pues la puse acá arriba para que le diera un poquito más de movimiento arriba. Oye, hablando de las Nero, porque esa sí es la primera vez que vemos que un acuario las maneja. ¿Qué tal te han salido? ¿La recomiendas a la pandilla? ¿Cuáles son sus pros? ¿Cuáles son los contras que tú le has visto a estas? Pues yo le veo, la verdad sí funciona muy bien para el tamaño de acuario. Sí me funcionan, tiene muy buen flujo, las puedes controlar desde tu teléfono junto con la misma aplicación de las Prime. Okay. Esta es para el tamaño de la pecera, está muy bien. De hecho pienso que necesita tal vez un poquito, unas 2 más para que tenga mejor movimiento, mejor flujo, pero sí me han funcionado, han estado bien. ¿En el nuevo acuario te piensas quedar con estos generadores o los vas a cambiar por algún otro? No, en la nueva vamos a meter las Vortex MP60, 2 MP60 y una MP60, no, 2 MP60 y una MP40. Esta belleza de Orange Shoulder, que nos comentaste que también que tuviste un problemilla ahí con tus peces, ¿verdad? Cuéntale a la pandilla qué pasó, por dónde empezó el show. Mira, desafortunadamente yo cometí el error de novato y me aceleré mucho. Compré unas rocas por ahí de un amigo y mi error fue no haberlas reseteado. Las metí tal cual estaban y yo estoy casi seguro que traían muchos parásitos, muchos virus y se me enfermaban, todos los peces que metía se me enfermaban de itch. De hecho, los primeros que metí se me murieron todos de velvet. Solamente se quedó la munra, que es la micela por ahí que la tengo viva todavía porque no se muere, por más que la pongo donde sea, no se muere, ahí sigue. Entonces ya no la voy a vender, la voy a tener ahí guardada en el SOM. Pero sí se me murieron todos y después volví a meter, se me volvieron a morir de itch
y hasta ahorita que ya gracias a Dios se me están dando, se me quedó el púrpura, se me quedó el orange shoulder y de velo que ya tiene 5 meses conmigo, ya gracias a Dios ya se dio. Los camarones, el limpiador ya tiene aquí conmigo ya 7 meses, entonces ya está grandecito. Sí, ya está enorme. Y por ahí anda un boxeador también que ahí se le alcanzan a ver los bigotes atrásito. Perfecto. Variedad de corales, cuéntanos un poquito qué es lo que, o más bien, ¿qué corales son los que te llaman más la atención? Obviamente ya los vemos aquí, pero cuéntanos el porqué un poquito. En un principio, creo que todos, mi intención era, o me llamaba mucho la atención los torch, los hammers y todo eso. Pero la verdad que se me hace muy interesante y se me hace más como un reto el tener las acróporas. Se me hacen muy interesantes el hecho de verlos todo coloridos, el reto de poder llegar a donde estén. Entonces es por eso que el nuevo tanque va a ser SPS solamente. Este va a quedar solamente para los blandos, para mis soas, porque me gustan mis soas también. Quiero cambiar algunas que tengo aquí y dejar solamente las un poquito más coloridas. Perfecto. Entonces también te piensas quedar con este acuario, pero va a ser exclusivamente de corales blandos. Así es. Perfecto, pues entonces eso sí va a estar interesante. Vean qué bonita coloración tiene. Vean nada más. Ahorita se los vamos a mostrar con luz azul, como siempre, para que vean la magia de los arrecifes. Y pues bueno, ahora sí vamos a conocer un poquito el sistema de filtración que tiene mi querido Alex y obviamente el equipazo con el cual esta belleza se ha mantenido a flote. Así está el sistema de filtración de mi querido Alex. Vamos a ver, porque aquí vemos un poquito de cosas diferentes que no hemos tocado en otros videos, como cuál y la que me llamó muchísimo la atención. ¿Qué bomba es esta, amigo? ¿Qué bomba de subida es esta? Ahora vamos al revés, primero por la subida y determinamos en la caída. Esa es una Neptune Core 20. La verdad me ha gustado mucho. Para el tamaño de acuarios me parece muy bien. Tiene una subida de 7500 litros por hora, me parece que es así. Ok. ¿Qué ventajas le ves a esta bomba? Me refiero a que silenciosa, ¿te ha causado problemas? ¿Qué le puedes contar a la banda de ella? Esa es la verdad que no, es muy silenciosa. Ahorita se oye mucho la vibración, pero es porque tengo atrás una bombita que agarré para el UV. Okay, pero sí. esa es la que provoca mucho ruido. Si ves la diferencia de tamaño, esa está muy chiquita y es muy escandalosa. Esta Core 20, el tamaño es bien grande, proporcional, y no hace nada de ruido. De hecho, si le apagamos la otra, ahí se da la diferencia, no hay ruido de nada. Se desapareció el ruido completamente. De hecho, hasta parece que está apagada, ¿eh? Pareciera que está apagada, pero el flujo que tengo lo tengo ahorita al 90%. Ok. Un aproximado porque a la banda es lo que a veces nos interesa saber. ¿Cuál es el costo aproximado de una de estas, mi querido Alex? Depende de dónde lo compres. Yo lo compré con un compañero ahí también de Facebook. Y esta persona la compré como en 7,500, 8,000 pesos más o menos. Ok, relativamente no es un precio elevado. En eso anda una Vectra, como le podrán decir. Y pues, la verdad es que se ve súper bien. Insisto, pandilla, yo que lo tengo aquí, no hace literalmente nada de ruido. Como les comento, parece que está apagada esta madre. Entonces, súper bien. Nos vamos, aquí tienes tu sistema de filtraje, o ¿cómo se llama? Tu Las carga biosferas, biológica. sí. Son biosferas MaxSpec también. Como les comento, pandilla, MaxSpec está entrando con todo. Muy porosas. La verdad es que la calidad que está sacando MaxSpec es muy... De hecho, creo que esta bomba es de la misma marca, ¿no? Creo que también es MaxSpec, o esta no es MaxSpec. No, es el Neptuno. Neptuno. Misma sí, marca cierto. que lo que es el Apex. Apex, sí, cierto. Tiene La razón. ventaja que tienes con este es que lo puedes controlar solamente con el controlador individual sin tener el sistema Apex. Okay. Una vez ya teniendo el sistema Apex, ya lo programas junto con los demás equipos que tengas. Perfecto. Aquí, y ahora vámonos a ver la monstruosidad que tiene de skimmer. ¿Qué skimmer es este, amigo? Ese es una Nios Quantum 160. Okay. Me parece que tiene la capacidad para 1000 litros, lo cual es suficiente, más que suficiente para esta. Correcto. Me funciona muy bien, saca lo que definitivamente no te sirve en el acuario, toda la suciedad. Y también es otra máquina muy silenciosa, no hace ruido, puedes meter el micrófono allá y no se escucha nada. Vamos a ver.
Chequen, pandilla. Voy a meter el micrófono tanto al zoom para que vean el grado de silencio que hay con lo que tiene aquí adentro. Demasiado. Les juro, pandilla, parece que no tiene funcionando nada de aquí adentro de el zoom. De hecho, lo único que se oye de ruido es la caída, lo que está cayendo aquí a su primer sistema de filtraje. Y esa bombilla de por allá atrás que me quiero creer que es para algún reactor o no sé, ahorita nos va a explicar el buen Alex. Para controlar un poquito más los nitratos. Correcto. ¿Cómo le llaman estas? Biopellets, me parece. Biopellets, correcto. Tengo el reactor y me ha ayudado a mantenerlos un poquito más bajos. ¿Qué le puedes decir a la banda? Porque eso lo estamos platicando hace ratito tú y yo. Muchos, obviamente conocemos a Neos, sabemos que es de lo mejor, pero muchos tienen como que sus discrepancias, el hecho de decir, el precio que tiene y a lo mejor lo que te da, que por ejemplo este no tiene un controlador, pero ¿vale aún así la pena comprar uno de estos a pesar de esas carencias? Yo, es mi segundo skimmer que he tenido. El primero es el que venía de fábrica con esta pecera. Okay. Pero esta, la verdad que sí me ha hecho buen trabajo. Pregunté mucho antes de comprarla y me recomendaron muchos esta máquina. No tiene controlador ciertamente, pero una vez que lo calibras, te hace un trabajo excelente. Sí. No, la verdad, no lo cambiaría por otro. Un aproximado de el precio de este skimmer, ¿en cuánto sale, mi querido? Me parece que andan entre 12 y 14 mil pesos. Perfecto. Pues creo que muy bien invertidos, ¿no? Sí, la verdad que sí vale la pena. Abajito tengo la dosificadora. Dosificadora. Tú ocupas la marca Coral Box, ¿verdad? Coral Box, sí. Ok, y aquí están con los contenedores. ¿Has tenido tú algún problema con esa, amigo? Porque ves que luego también la pandilla se va mucho a lo que dicen, que luego llega a fallar, o no adita, o adita de más. ¿Tú has tenido problema con esta? Sí. ¿Sí? Sí, tuve un problema, se me tapó la manguera del KH. Ok. Hizo que se me bajara de... Normalmente yo mantengo mi KH entre 8.5 y 8.7. Ok. Y llegó un momento en que se me bajó hasta 6. Precisamente cuando me cambié de domicilio, de departamento. Y después, cuando lo empecé a dosificar, resulta que se me fue hasta 10. Okay. Entonces dije, algo está mal. Revisamos los cables con otro amigo que vino también y resulta que la manguera del KH estaba tapada. Entonces sale bien, sí la recomiendo para el comienzo, como yo. Okay. Lo estoy utilizando ahorita porque pues el tanque apenas tiene 7 meses de puesto y estaba acomodando algunos problemas que he tenido. Okay. Ahorita, como puedes ver, también por aquí tengo un poquito de cianobacteria. Pero pues nada más es darle un poquito más de flujo y se desaparece. Ya me ha aparecido y de repente se va y no hay ningún problema. Ok, perfecto. No es algo que estrese. Okay. Pero sí, la dosificadora pienso cambiarla por la marca Neptuno también, la 2. Okay. Y en la grande ya vamos a tener un reactor de calcio porque pues va a ser un poquito más exigente la otra. Y pues bueno, aquí la bajada ocupas calcetines con un poquito de esponja para que no se pase toda la suciedad. Y pues si pueden ver, pandilla, también es un zoom literalmente sencillo, pero súper funcional. Porque, bueno, y aparte que vean la calidad de limpieza, mi queridísimo amigo Alex cuida mucho sus cosas, le gusta mucho la limpieza. ¿Cada cuándo haces tu mantenimiento, mi querido Alex, a tu tanque? Normalmente cada 15 días. Okay. En el zoom nada más le limpian una vez al mes o todo. Pero la capa o la taza del skimmer cada 8 días se la limpio. O a veces aguanta hasta 15 días. Y pues ahora sí pasamos a lo bueno, pandilla, porque todo esto requiere de un monstruo para ser controlado, ¿verdad, mi querido Alex? Y sí. Pues como mi querido Alex no escatima para esta belleza, pues ya nada más qué sistema maneja para poder controlarlo todo. Exacto, creo que es el primero de nuestros invitados que tiene Apex en su sistema. Cuéntale un poquito a la banda para qué sirve este sistema, mi querido Alex. La verdad yo tenía dudas en ponerlo o no, porque yo decía, puedo controlarlo todo manualmente y todo eso. Pero afortunadamente trabajo mucho y a veces no tengo tiempo de estar checándolo. Y entonces lo que me preocupaba mucho era la temperatura, era que las luces estuvieran bien, saber que el pH estuviera estable, que la salinidad también. Entonces, al momento de ponerlo me puse a analizar y la verdad tiene muchas otras funciones que puedes controlar con
con tu Apex. Ok. Las luces, digo yo, las luces las controlo independientemente con la aplicación que tienen estas Prime. Pero, por ejemplo, la temperatura yo la tengo, se apaga automáticamente una vez que llega a la temperatura de 26.5. Ok. Y se me prende una vez que llega a 6.3 porque la temperatura que detecta el Apex está como medio grado arriba, 0.5 grado arriba de lo que es el HANA, que me da un 26 y es donde me gusta mantener la pecera en 26 grados. Ok, perfecto. Entonces, funcional, recomendable para como gente como tú, ¿no? Que todo el tiempo a veces no está aquí en casa y quiere estar checando sus parámetros, sus valores, que todo esté al 100. Y pues también lo que la gente se pregunta, ¿a ti cuánto te costó esta belleza, amigo? Cuesta, normalmente está entre 21 o 25 mil pesos dependiendo de lo compres. Ese es el promedio que está. Perfecto. Pero pues creo yo que también es de las cosas que, por ejemplo, para la gente que está saliendo, vale la pena mucho tener en sus tanques, ¿no? Yo Y más creo que sí. si tienes, pues como tú, ¿no? Cantidad de peces, cantidad de corales. Lo que se me murieron anteriormente, sí, eso sí me dolieron un poquito. Pues se me murieron unos que desafortunadamente no lograron, pero ahorita gracias a Dios ya están estables mis peces ahorita. Entonces todavía tenías mucho más coral, mi querido Alex. Sí, mucho más. Bueno, tenía otros peces que no aguantaron ahí, unas pececitas un poquito premium. Y bueno, aquí la recomendación, ¿qué consejo le puedes dar a toda la pandilla que como todos, no nada más tú, somos desesperados y a veces queremos hacer las cosas rápido? ¿Qué les puedes decir tú, hermano? Una es que investiguemos bien el tanque que estamos comprando, porque me pasó con esta pecera es una Boyu, que yo no sabía algunas cuestiones que tiene sus defectos, especialmente el SAM que venía con una parte muerta, entonces se me amontonaban mucho los nitratos. Tiene una manguera de bajada de emergencia que no me la dieron completa, entonces tengo que estarle sacando agua cada noche para que no se me acumulen también los nitratos y se huela feo. Recomendaciones, primero es paciencia cuando vas empezando con tu pecera, tener mucha paciencia. Yo sé que eso es lo que no tenemos muchos, a mí me pasó y por no tener paciencia se me murieron muchos peces. Entonces, una es esa, darle su tiempo, ya llegará el momento. Y aún así, digo, va a pasar el tiempo, vas a tener algunos problemas que poco a poco vas a irlos mejorando. Entonces, pero no pasa nada, simplemente paciencia, te salen algas, déjalas, te sale, con el tiempo se van a ir mejorando y pues tener un ahorrito, porque sí, la verdad, es un poquito lo que se le invierte. Por supuesto, la ventaja aquí es que ya con todo lo bueno y lo malo que te pasó en este acuario, el grande ya vas como que con más experiencia, ¿no? Ya vas más preparado, ya sabes qué no debes de hacer. Sí. Y la ventaja para que no te desesperes es que en lo que está puedes disfrutar Exactamente, ¿no? así es. Porque a veces también tenemos un acuario grandote y sobre todo el ciclado no es el que más nos cuesta porque dices, mi tanquesote y está vacío. Sí, quiero ver algo, ¿no? Que es por lo regular por lo que todos cometemos ese error. La paciencia, pero bueno, en este caso en lo que uno se está armando, tú estás disfrutando el otro. Sí, ¿no? Eso sí, hay que tener mucha paciencia y sobre todo si vas a empezar y quieres, infórmate bien, busca bien qué es lo que necesitas, porque la mayoría de los peces que estoy metiendo aquí, todos tienen una función, una función, a excepción del payaso, ese es nada más para que ande haciendo ese payaso ahí de un lado para otro. Pero ahí anda el gobio arenero, ahí está haciendo su trabajo también él, ahí tengo por ahí atrás un mandarín. Microfauna. Tengo el 6 líneas que ahí anda, ahí va saliendo. Plagas. El correcto. 6 líneas. Tengo otro que me parece que le llaman el 8 líneas no me acuerdo el nombre que le dan también. Pero ahí anda también. Tengo un Fox Face, tengo los cirujanos, uno de velo. Completamente. Púrpura, ahí viene el otro. Melanurus, exactamente. Tienes tu camarón limpiador. Mi camarón limpiador. Que aquí, bueno, seguimos haciendo énfasis, el camarón limpiador jamás te va a curar un pez con itch, pero si llegara a haber algún parásito en tu pez, cuando no se ha explotado y es controlable, sí te va a tirar un paro, pero no es, porque digo, en este caso tú ya lo sufriste, el camarón limpiador no es garantía que te cure el itch. No, de hecho, para que se medio controlara la claridad del agua, las enfermedades, pues sí tuve que meterle un pequeño UV que tengo ahí a un lado, que
ya creo que con eso me ha ayudado mucho a que se me enfermen menos los peces. Correcto. También cuentas con V. Ese sí no lo vimos. ¿Dónde está el V? A la derecha de está. Ah, sí, miren, aquí está. Un pequeñito. Un pequeño V. Vean nada más. No sabemos si es V, una bazuca. Pero, pues yo creo que esto te va a ayudar. O más bien, sí te está ayudando. Con razón también tienes el agua cristalina muy, muy padre. Recuerden, pandilla, también el V nos ayuda mucho a eso. A tener esta calidad de agua. Porque en efecto te va a ayudar a controlar ciertos parásitos. Al fin no los va a terminar de exterminar todos, pero de que te va a ayudar, te va a ayudar. En su momento yo también adquirí en mi acuario que desmonté, un UV. Vi muchísimos cambios, entre ellos, te repito, la calidad del agua. Y pues sí, el leach se me controló un poco. También no es ¿cómo se llama? No es una solución, pero de que te va a tener neutralizado al bicho, créanme que sí, vale la pena adquirir uno de estos. Una cosa, amigo, aparte, digo, porque tienes corales muy bonitos y la verdad es que la coloración está muy padre. ¿Qué es lo que aditas aparte de todo esto? Y cuéntanos cuáles son tus parámetros con los que tú mantienes este acuario. Mira, la coloración se ha debido mucho a un ajuste de luz que le hicimos con un amigo. Okay. Que ya después lo presentaré, yo creo. Pero sí, él me ayudó a cambiarle la luz, la iluminación, y sí se ha visto un levantamiento en mis torch, bastante. Por ejemplo, la torch, esta gema me parece que le llaman, que es la que está ahí más esponjada. Esa nomás no quería abrir, estaba como la de la izquierda aquí que se veía chiquilla. Pero ahorita mírala cómo está, y hay momentos o hay ratos en los que se esponja muchísimo, muchísimo. El cirujano amarillo está grande, pero esa la tapa. Entonces, me ha ayudado mucho. No le estoy editando nada ahorita por el problema que tuve, te digo, del cache, y que se me habían puesto los parámetros alterados. La verdad no le estoy moviendo. Vuelvo a repetir, tengo algunos problemillas todavía ahí de alga, pero pues se van a componer y no pasa nada con el tiempo. Parámetros, yo mi salinidad la tengo en 1.026, o me parece que es 35 ppt. La temperatura la mantengo te digo, en los 26 grados. Con el Apex la controlo mucho para que no se me vaya y me suba. El pH está en 8.2. El KH lo tengo en 8.5. El calcio está en 457, perdón. Y el magnesio está en 1500, 1490 por ahí. Perfecto. Definitivamente estás en los valores que un acuario de arrecife mixto ocupa. Y también cuéntale a la pandilla, próximamente van a entrar unos inquilinos aquí. Bueno, ya los tenías, pero por el problema que tuviste se nos fueron. Pero cuéntale quiénes son los que van a llegar aquí próximamente. Pues espero reemplazar se me había muerto un pez por ahí, un gema, se me murió, me lo mataron los otros cirujanos. Se me murió un Aquiles y se me murió un Zójalo. ¿Pero ya los tienes? Ya los tengo apartados ahí, que me estoy dudando meterlos aquí o esperarme a la pecera grande mientras tener unas de cuarentena y estarlos observando. Porque eso también es otro consejo que sí les doy, especialmente los cirujanos, pónganlos en cuarentena. Digo, todos los peces en general, pero especialmente los cirujanos, porque son muy sensibles a los cambios, se estresan mucho. Yo pensé que se me iba a ir púrpura, porque ya se me había muerto un púrpura también. Afortunadamente ya está comiendo bien, tú lo puedes ver cómo anda picando alga, cómo come. Para evitar que se me enfermaran, también les doy en las mañanas, un día sí y un día no, a sus hojuelas lo mojo con ajo, 2 gotitas de ajo de Aquafores y 4 de vitaminas de Aquafores también. Y la verdad, ahorita se ven muy, muy limpios, muy saludables. Perfecto, con razón están bonitos y gorditos, dirían por ahí. Así es, entonces por los que se murieron, yo creo que los voy a reemplazar. Ya tengo ahí apartados unos. Ya están comiendo bien, pero también van a llegar aquí a la cuarentena para estarlos observando. Perfecto, pues ya lo saben, pandilla. Y pues ahora sí vamos a pedirle a mi querido Alex que nos
cambie un poquito la tonalidad de luz para que yo les muestre, ahora sí, la magia de todo arrecife. Venga. Pues como vieron, pandilla, literalmente nada más fue un preview de lo que tiene y lo que va a tener, porque vamos a volver a regresar. Aquí se le da seguimiento a todo esto. Vamos a ver cómo queda esta belleza de acuario que va a montar mi querido Alex. Y pues también vamos a ir viendo qué mejorías, qué cambios se le va a hacer a este hermoso arrecife. Y pues bueno, pandilla, literalmente esto es todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, recuerden seguirnos. Vamos a tener mucho contenido muy padre. Vamos a conocer el nuevo acuario de mi querido Alex. Y pues, mi querido Alex, despídete de la pandilla. Algo que les quieras decir por último. Nada más, hay que echarle ganas, hay que estudiar mucho, hay que ver videos, hay que, en los consejos que uno pide en Facebook, pues hay que tomar lo bueno. Y hay veces que hacemos bromas, pero pues hay que aguantar también, ¿no? Entonces, hay que aguantar la carrilla un poco. Yo sé que también tengo muchos problemas aquí, a lo mejor, o pocos problemas en mi pecera, o en mi acuario, pero ahí vamos sacándolas adelante. Hay que leer mucho, hay que ver muchos videos, hay que instruirnos con gente que sepa. Perfecto, pues ya lo saben, pandilla. Ya sabes que aquí no somos envidiosos. Vean pandilla, vean cualquiera, pero siempre y cuando para que esto esté bien. Es lo único que siempre se pide aquí en Pandilla Ripsider, que tengan a los animales lo mejor posible, lo más cómodo posible que se pueda tener. Si los vamos a sacar de su hábitat, recuerden, bueno, en este caso ya no tanto, porque ya la mayoría de estos peces ya son de criadero, entonces sean de criadero o sean naturales, hay que tenerlos de la mejor manera posible, pandilla. Yo soy Trey, nos vemos en una próxima emisión, pandilla, cuídense mucho, los amo, los adoro, bye. Y vean este plantado, pandilla, qué bonito está. Quería mostrárselos antes de irnos porque quiero que vean, ay, ¿dónde está? Ah, aquí está todo apenado, vean esa belleza de beta, que es un half moon. Vean los colores, ese blanco aperlado. Y también vean esta lámpara, está súper padre, es touch. Uy, épale, aquí se ve mejor, vean nada más. Para quien no quiera meterse tantos en problemas, pues miren, un acuario chiquito, plantadito, bonito, con un half moon y sin problema.